acá menciona, ¿no? Manejo de los recursos naturales, literatura anglosajona. Básicamente, el tema de los recursos naturales, también la preocupación por el medio ambiente y el medio humano, también los mismos tratados internacionales, convenios, etcétera, todos son instrumentos internacionales de derecho ambiental. Su desarrollo inicial es en los países de tradición anglosajona. ¿Qué significa esto? Que anglosajona hace referencia a anteriores tribus, culturas de personas que vivían por Gran Bretaña, por Inglaterra y pasaron también a través de la colonización a lo que es Estados Unidos en la parte del norte, ¿no? Entonces, básicamente a eso se llama literatura anglosajona, no son de esa, son de, en el derecho se le conoce sobre todo como anglosajón, ¿por qué? Porque ellos tienen otra tradición jurídica muy distinta a la nuestra. La principal diferenciación con el derecho anglosajón, que también se le denomina common law, es que ellos no tienen codificaciones, ellos no tienen un código civil, penal, una ley orgánica de recursos naturales, una ley general del ambiente, no, ellos lo que tienen solamente son un sistema, y no digo solamente, ¿no? También es un sistema muy bueno que se elige de forma bastante ejemplar, es un sistema por jurisprudencia, por sentencias, por resolución de casos. Entonces, se estabiliza su derecho y funciona de esa forma. En cambio, nuestro sistema, que es ya no vamos a decir anglosajona, ¿no? Que es de tradición romana, o sea, somos altamente influenciados por la cultura romana y ya por el pueblo romano, y ya el término que se le da es el sistema civil law. Y ese sistema civil law se caracteriza por diferenciándose del common law que es anglosajón, un sistema de codificaciones, hay códigos, ahí están las normas y posteriormente a ellos se desarrolla también lo que es jurisprudencia, sistemas de casos, ejemplos. Bueno, y básicamente entonces todo surge en la cultura anglosajona, hay literatura anglosajona al respecto, investigaciones, todo ¿por qué? Porque los países altamente industrializados, los cuales en primera instancia han tenido problemas de naturaleza ambiental, sobre todo de forma limítrofe, sobre todo cuando sus residuos van a mares de otros países, etcétera, son los países son precisamente estos países altamente industrializados los que han tenido esos problemas y precisamente por eso ellos han desarrollado lo que es literatura, en cuanto a filosofía, en cuanto a normas, en cuanto a principios, nuevos paradigmas como el desarrollo sostenible. Todo eso ha surgido ¿dónde? En la literatura o en los países más desarrollados, ¿no? Entonces, y ya nosotros como países más, precisamente Perú es un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, básicamente ellos ya reciben, ¿no? También se adhieren a los tratados, etcétera, y asumen ese derecho, esa literatura, esa investigación, esos paradigmas nuevos, principios sobre el derecho ambiental internacional que se han creado y los asume ya en su ordenamiento jurídico. Entonces, no estamos creando mucho, ¿no? Sí, se pretende tener una gestión ambiental en nuestro país, pero ya recogemos lo que ellos han creado en su literatura. Bueno, básicamente, ¿qué indica en la literatura anglosajona que ya ve estos problemas con más anterioridad a nosotros, ¿no? Entonces, hay que ver qué ellos han escrito. Y ellos mencionan básicamente, entonces, un artículo en inglés menciona que los recursos naturales, es natural resource, la gestión de los recursos naturales es una disciplina de la gestión de los recursos naturales como lo que y pretende, ¿no? Gestionar lo que es recursos naturales tales como el suelo, el agua, las plantas, los animales, y se enfoca principalmente en el manejo de los del manejo que afecta la calidad de vida de nuestra presente generación y las siguientes generaciones, ¿no? Por lo tanto, el de desarrollo sostenible también. El desarrollo sostenible que tanto hablamos lo llama Sustainable Development. También habla sobre como el proveer ambas cosas, ¿no? Lo que es para esta presente generación y las futuras generaciones. Indica también acá, ¿no? Sobre lo que es el manejo de los recursos naturales, identificar quién tiene el derecho a usar
estos recursos y quién no lo tiene? Esa es una gran pregunta, un gran foco de atención en la literatura anglosajona. ¿Quién puede usar estos recursos y quién no? Entonces, ¿cómo se regula eso a través de normativa? ¿No? Se definen limitaciones al recurso. Los recursos pueden ser manejados por personas de acuerdo a normas que el Estado indica, ¿no? Cuando estos recursos, su uso depende de unas condiciones locales o recursos que pueden ser manejados a través de organizaciones del gobierno o de la autoridad central. Entonces, habla sobre quiénes pueden usarlos, quiénes no, y quiénes se benefician y quiénes cargan con también el peso negativo de los impactos ambientales negativos de esto, ¿no? De la extracción de recursos, de recursos minerales naturales. Entonces, en nuestro país, ¿quién puede usar esos recursos? Se utiliza un sistema de concesiones. El que paga su concesión a través de su derecho de vigencia es el que puede explotar los recursos de una determinada zona, ¿no? ¿Quién no lo puede hacer? Obviamente, quien no haya solicitado a través del procedimiento correspondiente una concesión. Si no es una concesión, algún contrato minero también que le pueda dar acceso, ¿no? A la explotación de la concesión. Entonces, eso se da, ¿no? Ya en el aspecto económico es también la parte en quién carga con los impactos negativos. Son las zonas que precisamente se encuentran en el área de influencia directa e indirecta de las operaciones mineras. Son ellos sobre todo los que se van a ver afectados en términos ambientales, ¿no? Pero también pueden ser afectados de forma positiva en términos económicos. Y ya eso lo va a determinar quién acá dice, ¿no? La organización del gobierno, ¿no? En nuestro país hay problemas en ese sentido. ¿Por qué? Porque el gobierno, a través de los tributos de la minería, pues divide, ¿no? Eso al gobierno central, a los gobiernos regionales, también a los municipios. Y aunque sean los municipios de la zona de la influencia directa, es poco o no se ve, no es captable a la vista tangible los beneficios que desarrollan, que reciben esas poblaciones. Entonces, esa es una de las grandes divisiones en nuestro país, ¿no? El peso de los impactos negativos de naturaleza ambiental, económica, en estas zonas, que no se traduce en desarrollo económico, en desarrollo social para ellos. Entonces, ahí hay problemas de exclusión social en nuestro país. Bueno, acá menciona, ¿no? Cómo manejar de forma exitosa los recursos naturales. Acá, successful management of natural resources, ¿no? Un manejo exitoso. ¿Qué necesita un manejo exitoso? Acá ya dice la literatura anglosajona. Depende de la libertad de... nosotros tenemos la libertad de palabra, no, en este caso sería la libertad de... Efectivamente, la libertad de expresión del pensamiento mediante la palabra, nosotros decimos en derecho, no es decir, de expresarnos, la libertad de expresión. Una dinámica y amplio rango de público debate a través de múltiples canales de medios de comunicación y la población civil, la sociedad civil activa, ¿no? Que trata o que maneja el tema de los recursos naturales, los problemas, ¿no? Que está, ¿cómo se dice? Que maneja esos temas, ¿no? A través de los problemas que hay en la sociedad, también están esos, como son las ONG, por ejemplo, ¿no? Las ONG de privadas que están constantemente viendo esos temas, ayudando también a las poblaciones, etcétera, ¿no? Y sociedad civil organizada. Entonces, son los medios de comunicación, son la sociedad civil organizada que está pendiente de esos temas, etcétera, y un debate también amplio, abierto, el que va a dar paso a qué? A un exitoso manejo de los recursos naturales, ¿no? Entonces, porque acá menciona, ¿no? Que porque la naturaleza comparte recursos que los individuos que son afectados por esas reglas también deben participar en
en la publicación y el cambio de estas normas. Entonces, eso también se traduce en qué, derecho, en el derecho de participación de las personas en la gestión ambiental, que vamos a hablar posteriormente, que son los derechos que se establecen en el principio 10 de la Declaración de Río: participación de las personas en la gestión ambiental, acceso a la información ambiental y acceso también a la justicia ambiental. Entonces, habla de eso también, ¿no? Que tenemos nosotros, todas las personas, el derecho a participar en la, acá el setting es poner, bueno, en todo caso es establecer, ¿no? En el establecimiento de las normas y sus modificaciones. Entonces, ahí está. Bueno, recursos naturales por país. Esto ya es a nivel mundial. Esto es sobre ¿cuáles, cuáles, 10 países tienen más recursos naturales a nivel mundial? Esto es al 2021, este año precisamente. Rusia con 79, en este caso, trillones. ¿Y por qué lo ponen en dinero, ¿no? En moneda económica? Porque cuando se habla de recursos naturales y lo ponen en dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque hay reservas de minerales, como ya hablábamos en el módulo pasado, y también hay lo que es la teoría de lo que es la valoración ambiental, teoría económica, por el cual se pretende valorar el ambiente. Y cuando se habla del ambiente, no solamente se capta el valor de un árbol, ¿no? No, se habla de los servicios ecosistémicos o ambientales que se da, y a través de esos servicios es que se valora cuánto vale ese servicio, y a través de la valoración de esos servicios se le da un valor a ese árbol, a ese bosque, a ese río, a esa laguna. Entonces, y las valoraciones también son distintas, ¿no? Que desde distintas perspectivas pueden surgir diferentes valoraciones también. Bueno, entonces a nivel mundial ya el que tiene más reservas de minerales, y eso se traduce también por la teoría de valoración económica que se ha hecho de esas reservas minerales o de recursos naturales en general, también puede ser flora, fauna, etcétera. Entonces tiene una riqueza de 79 trillones, ¿no? Rusia, solamente de sus recursos naturales. Y así continuamos con diferentes países, ¿no? Como Estados Unidos, Arabia Saudí, Canadá, la República Democrática del Congo, China, Brasil, Australia, Venezuela, ¿no? ¿En qué está Venezuela? Y de hecho, Venezuela también está en otro listado muy importante. Hay un listado mundial de los países con más reservas. Acá también estamos hablando de reservas, ¿no? Y ya conocemos por el módulo anterior qué es una reserva, ¿no? Y es el concentrado, ya se conoce por análisis físico-químicos y otros cuál es la cantidad que hay para poder ser explotado, ¿no? Entonces ya sabemos con probabilidad, datos científicos, cuánto de ese mineral o de ese recurso natural valioso tenemos, ¿no? Entonces reservas de muchos minerales. Y Venezuela lidera el ranking mundial, o sea, supera a países como Arabia Saudita, Irán y otros países que tienen altas reservas de petróleo. Es el que lidera la lista mundial de reservas de petróleo. Entonces, y Venezuela precisamente al liderar la lista mundial de países con reservas de petróleo, pues tiene una economía tiene una economía, o el manejo que se está haciendo pues no es el más adecuado, ¿no? El segundo país precisamente es lo que países era Arabia Saudita, ya no me acuerdo bien, pero es un país que en la actualidad está yendo pues excelentemente bien por el manejo que han realizado, ¿no? Bueno, continuamos. Y ahora el valor económico que tiene la naturaleza también. A ver, el profesor Edgar Wilson indica, ¿no? Algunos ecólogos y economistas han estimado que el valor total de estos ecosistemas naturales que existen en el mundo, esto es, el total de los servicios que proveen la humanidad, ya hemos hablado, ¿no? El ecosistema natural valora ese árbol, valora esa laguna, pues no se le da específicamente, ¿no? ¿Qué se valora? ¿Qué la teoría económica ha creado un medio para darle valor a esa laguna, ese árbol, ese bosque, es decir, en la valoración del servicio ambiental? Una vez que se valora el servicio ambiental, se le da un precio exacto, entonces ese es el valor que se le va a dar a ese recurso natural. Menciona, ¿no? Este es el total de los servicios que proveen a la humanidad, que pueden ser distintos tipos de servicios, ¿no?
como por ejemplo el agua, ¿no? Que es un recurso para los proyectos económicos, que es un recurso también que provee alimentos, ¿no? Fauna de allí, que también provee para la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces se cuentan todos esos servicios, se manejan esos servicios. Se encuentra alrededor, todo esto valorado, de los 30 trillones de dólares al año, o sea, a nivel mundial. Al año nada más. Esto es más que el Producto Bruto Nacional de todas las naciones del mundo juntas y es gratis, dice este autor, ¿no? Básicamente sí, la historia de la riqueza de las naciones se dice que es la historia que es la historia de los países o naciones que han extraído recursos naturales de forma más inicial o más primera en la historia para poder transformarlos y crear riqueza a través de ellos, ¿no? Porque los recursos naturales son riqueza pura, ¿no? Y son gratis, ahí están, ¿no? Depende de quién los extrae, cómo los maneja, cómo los gestiona y crea riqueza para su nación, para los ciudadanos de su pueblo. Entonces, precisamente por eso, las revoluciones industriales que surgen mediados de 1750 para adelante, se crean, ¿no? Allí la maquinaria, tecnologías, avanza todo esto, y esto de mano de los países que en la teoría conocemos como desarrollados o los más altamente industrializados. Ellos también tienen acceso a más recursos naturales y se crea riqueza, ¿no? Allí se eleva el nivel de vida de la población.